¿Qué es un lípido? Los lípidos es un tipo de biomolécula orgánica que está formada por carbono, hidrógeno y en menor proporción de oxígeno, pudiendo tener además fósforo, azufre y nitrógeno. Son solubles en disolventes orgánicos como éter, benceno, tolueno, etc., pero insolubles en agua. Propiedades físicas. El punto de fusión depende de la cadena y el número de dobles enlaces buenos ácidos grasos insaturados que se funden en menor temperatura que los saturados. Solubilidad: son insolubles en agua debido a la cantidad de carbonos que hacen hidrofóbicos en sus compuestos. Propiedades químicas. Escarificación. Los ácidos grasos forman ésteres al reaccionar con un grupo OH de otras moléculas. Los ácidos grasos insaturados se oxidan de manera espontánea formando aldehídos en donde existen dobles enlaces. Saponificación. Solución acuosa alcalina. Los seres formados un ácido grasos o producen sales sódicas o prácticas que son los jabones. Su grupo funcional es carboxilo. El grupo carboxilo o grupo carboxi es un grupo funcional con la siguiente estructura. Este grupo carboxilo es resultado a su vez de la unión de un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Cuando el grupo carboxilo se une a un hidrocarburo cualquiera, da lugar a un ácido carboxílico, también llamado ácido orgánico. Estructura general de un ácido carboxílico. Los lípidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Son biomoléculas. Tienen dos polos: polar, que es la cabeza, soluble en agua, y los no polares, la cola, no se ve ni se disuelve en agua. Se clasifican en saponificables y estos se dividen en contienen ácidos grasos, simples y complejos. Los ácidos grasos son unidades básicas de los lípidos. Hay saturadas e insaturadas. Las saturadas no tienen enlaces entre átomos de carbono y las insaturadas tienen dobles enlaces. Las simples son grasaceras. Los complejos son fosfolípidos, glucolípidos, sulfolípidos, aminolípidos, y otra clasificación son los insaponificables. No contienen ácidos grasos y terpenos eicosanoides esteroides. Aplicaciones. Aplicaciones de lípidos glicéridos. Los glicéridos de ácidos grasos y saturados son llamados comúnmente aceites. Son extraídos de distintas fuentes como la palma, el maíz y el olivo. También son materia prima. Para obtener sus respectivos ácidos grasos, muchos de ellos traen beneficios como el omega 3. Los ácidos carboxílicos obtenidos de la hidrólisis de los glicéridos también son muy usados en la formulación de emulsionantes y un gran número de cosméticos. Aplicaciones. Terpenos. Gracias a sus propiedades sustantivas se utilizan para añadir sabor y aroma a ciertos productos. A otros terpenos se les atribuye propiedades medicinales. Usos. Sin duda el uso industrial de los lípidos en la fabricación de aceites, lubricantes, grasas, ceras, etc., ya sean para el consumo humano o bien para el uso industrial. También el consumo humano se lo utiliza en la fabricación de medicamentos y complementos vitamínicos. Los aceites vegetales son ricos en vitamina C. Los lípidos se utilizan en su mayor parte para aportar energía al organismo, pero también son imprescindibles
para otras funciones como la de los liposolubles, la síntesis de hormonas y como material aislante de rellenos para organismos internos. También forma parte de las membranas celulares y solo pueden metabolizarse aeróbicamente. Ácidos grasos cis. Un ácido graso cis es un ácido graso insaturado que posee unos grupos semejantes o idénticos, generalmente grupos -H, en el mismo lado de un doble enlace. Los ácidos grasos cis son isómeros de los ácidos grasos trans, en los que los -H se disponen uno a cada lado del doble enlace. Los ácidos grasos con doble enlace cis no son cadenas rectas, sino que poseen un codito en el punto donde está el doble enlace. Por el contrario, los trans son rectilíneos. Los doble enlaces cis son mucho más comunes en los seres vivos que en los trans. Los ácidos grasos trans. Los ácidos grasos trans, también popularizados como grasas trans, son un tipo de ácido graso insaturado que se encuentra principalmente en alimentos. Su ingesta excesiva puede ser perjudicial para el organismo. Se encuentra principalmente en productos industrializados que han sido sometidos a hidrogenación. Vamos a continuar con la nomenclatura de los ácidos grasos. En este caso, la nomenclatura de los ácidos grasos va a ser mucho más importante que los carbohidratos, va a estar más definida y la vamos a revisar más a detalle. Recordemos que los ácidos grasos se van a dividir o se van a clasificar en dos, que serían en saturados e insaturados. Vamos a revisar primero la nomenclatura para los ácidos grasos saturados. La nomenclatura es muy sencilla, va a ser exactamente igual que el grupo funcional ácido carboxílico o carboxilo, en el cual primero colocamos la palabra ácido, posteriormente la cantidad de carbonos en la nomenclatura griega y finalizamos con la palabra oico. Tenemos el siguiente ejemplo, contamos la cantidad de carbonos, este sería el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto cumple con la característica de que los ácidos grasos deben de ser par y deben de estar entre 12 y 20 carbonos. Entonces, para hacer la nomenclatura, primero le ponemos ácido, cantidad de carbonos, dodeca por 12 y terminamos en la palabra oico. El nombre de este ácido graso se llamaría ácido dodecanoico. Y también vamos a tener una nomenclatura clásica o una nomenclatura común, que son nombres que se le asignan a los ácidos grasos debido a dónde se encuentran o debido a ciertas características. Por ejemplo, este ácido se llama ácido láurico. Vamos a tener también, aparte de la nomenclatura, algo que se conoce como abreviatura, que va a ser una manera simplificada de representar los ácidos grasos para no hacerlo en forma de stick. En este caso, para los ácidos grasos saturados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se va a colocar primero la palabra C, que es la cadena de carbonos. Posteriormente vamos a indicar cuántos átomos de carbono tiene la molécula en total. Colocamos 2 puntos. Indicamos los dobles enlaces presentes en la molécula. En el caso de los saturados, esto siempre va a tener un 0. Posteriormente colocamos un triángulo que va a ser el símbolo característico de los ácidos grasos y finalmente indicamos, si es que existen, la posición de los dobles enlaces, que en los saturados esto no va a existir, no vamos a tener esto de aquí. Ejemplo, el ejemplo anterior, tenemos 12 carbonos, entonces vamos a poner la C, vamos a poner 12, 2 puntos, 0 y el triángulo. Esa sería la abreviatura de lo que viene siendo el ácido dodecanoico o el ácido láurico. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de ácidos. Tenemos nombre común, láurico, nombre de la IUPAC, dodecanoico, ácido dodecanoico, y tenemos su abreviatura. Otro ejemplo, por ejemplo, ácido palmítico, ácido hexadecanoico, 16, y la abreviatura. Vamos a ver ahora la nomenclatura en el caso de los ácidos grasos insaturados. Vamos a iniciar igual con la palabra ácido, pero va a tener una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que necesitamos indicar cuál es la dirección del codo. Va a haber dos posibles direcciones en los ácidos grasos insaturados.
Las direcciones pueden ser cis o pueden ser trans. ¿Qué es trans? Cuando la molécula no cambia de posición o no cambia de dirección. Y cis va a ser cuando la molécula sí cambia de dirección o de posición, es decir, que se forma un codo. En este caso, por ejemplo, tendríamos aquí una molécula en cis. Como lo podemos observar, se genera un codo o hay un cambio de dirección. Posteriormente vamos a indicar la cantidad de carbonos, que aquí ya viene manifestada, que sería 18. Y finalizamos con la palabra oico. En este ejemplo, se llamaría ácido 9 porque es donde está el doble enlace. Ponemos cis porque hay un cambio de dirección. Y la cantidad de carbonos, octadeca, finalizamos con la palabra oico. Nombre común, ácido oleico, y en la abreviatura, recordemos que esta es la abreviatura que nosotros vamos a tener. Para la abreviatura vamos a hacer lo siguiente, que sería indicar la cantidad de carbonos que tenemos. Indicamos la cantidad de carbonos, la cantidad de dobles enlaces, que en este caso solamente tenemos uno, y la posición del doble enlace. De tal forma que quedaría de la siguiente manera. C16, porque son, bueno, en este caso serían 18 carbonos, un doble enlace y la posición que es 9. Aquí tenemos la comparativa de los nombres comunes, nomenclatura de la IUPAC y la abreviatura. Por último, vamos a analizar algo que se conocen como los ácidos omega. Esta sería la parte final. Ácido omega se refiere a la posición del primer doble enlace a partir del extremo hidrocarbonado opuesto al grupo carboxilo. Los ácidos omega van a ser de diferentes tipos. Tenemos omega 3, omega 6 y omega 9. Esto se debe a que vamos a contar, este es el extremo hidrocarbonado y este es el extremo ácido carboxílico. Vamos a contar cuántos carbonos pasan hasta llegar al carbono donde está presente el doble enlace, que en este caso serían 3, y por esa razón a este tipo de ácido se les llama ácido omega 3 y va a tener características benéficas para la salud que lo vamos a analizar más adelante. En este caso, para hacer la abreviatura, tenemos 14 carbonos, 1, 9 de aquí, 10, 11, 12, 13 y 14, y vamos a tener solamente un doble enlace, que es este que está aquí, y vamos a indicar la posición del doble enlace. ¿Por qué la posición es 10? Porque en este caso se comienza a numerar a partir de acá. Serían 1, estos 9 y el siguiente. Por eso sería esta la abreviatura correspondiente a este ácido graso, pero sería un ácido graso o un ácido omega 3. Aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos omega 3, omega 6 y omega 9, el ácido leico, linoleico y el ácido araquidónico. En el ejemplo del ácido araquidónico podemos ver la cantidad de codos que se forman y cómo su estructura en esfera se representaría de esta forma. Son omega 6 porque es el sexto carbono a partir del extremo contrario al ácido carboxílico. Omega 3, 6 y 9 y sus prioridades, complemento alimenticio y nutrición. Omega 3, 6 y 9 y sus prioridades. Los ácidos grasos omega 3, 6 y 9 y sus prioridades con efectos muy beneficiosos para el organismo. Su uso se ha ido popularizando desde que en los años 70 del siglo pasado algunos investigadores científicos se dieron cuenta que la población esquimal no tenía prácticamente enfermedades cardiovasculares, en buena parte gracias a que su dieta es rica en omega 3. Conocer las características y propiedades de los ácidos grasos esenciales omega 3, 6 y 9 nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de incluir estos nutrientes en nuestra dieta. Las propiedades del omega 3. Los diversos tipos de ácidos grasos omega 3 se basan en los ácidos linoleicos. Se encuentran sobre todo en pescados azules como el salmón, la caballa o el atún. También el marisco, la yema del huevo y vegetales como la fresa, las espinacas, las semillas de calabaza o los linaza con ricos en omega 3. Estos nutrientes es especial para que el organismo funcione de manera correcta, ya que sus propiedades se encuentran
La protección del sistema cardiovascular, la ayuda al funcionamiento del cerebro y la estimulación de las conexiones neuronales y la protección de la vista. Las propiedades del omega 6, los ácidos grasos esenciales omega 6 se presentan en varias formas, aunque las más populares son en los ácidos linoléicos y en los araquidonánicos. El primero es de origen vegetal, mientras que el segundo se encuentra también en carnes magras. Las nueces, el aguacate, el aceite de omagra, la soya y los coles de Bruselas son algunos de los alimentos que se encuentran. El ácido linoleico es antiinflamatorio y previene la aparición de hemorragias y artritis. Además, también resulta muy eficaz para proteger el buen estado de la próstata y el hígado. Por su parte, el aceite araquidónico estimula el sistema inmunológico y contribuye a mejorar la salud de la piel. Las propiedades de los ácidos omega 9 entre este tipo de ácidos grasos esenciales destacan del ácido oleico y el ácido erucico. Aunque el cuerpo las fabrica en menor o mayor cantidad, es importante que los introduzcamos en nuestra dieta para beneficiarnos de sus propiedades saludables. Se encuentran presentes en los aceites de oliva, girasol y nuez. El consumo de estos aceites ayuda a reducir el riesgo de trastornos cardiovasculares y ataques cerebrovasculares. También resulta positivo para eliminar el colesterol dañino a la sangre. ¿Quieres cuidar de tu salud? Asegura la ingesta de nutrientes como los ácidos grasos esenciales omega 3, 6, 9 en la dieta es una de las mejores maneras de asegurar el buen funcionamiento de nuestro organismo.